Sí, Bueno, vamos al segundo parcial. El segundo parcial se llama sucesiones y series. Entonces, vamos a aprender, en primera, qué es una serie, qué significa la convergencia de una serie, que eso es lo que nos importa, y qué relación tiene eso con las series infinitas y con la convergencia de series infinitas. Eso es lo que vamos a aprender nosotros. Entonces, la teoría, toda la teoría que vamos a ver en el segundo parcial es el capítulo 10 que les acabo de compartir. El documento se llama Sucesiones y Series, ¿verdad? Ese se los acabo de enviar al grupo. También les mandé este, que es un resumen. Miren desde qué fecha lo tengo, 2018. Y me ha funcionado porque esto es como una recopilación de lo que yo siempre doy, pero que por cuestiones de estar ocupado con lo de ecuaciones nunca me ha quedado chance de pasar. Entonces en esa ocasión se lo pedí a un estudiante que tenía una letra bonita y porque también para que quedara, ¿verdad? Y ya lo tengo ahí, espero algún día poderlo escribir, porque eso es como un resumen, como de técnicas y reglas. Y esto último, esta cosa de acá, no, miren, igual desde 2018, este lo hizo Miguel Cruz, lo recopiló él. Esto sale en el libro de Thomas, ¿verdad? Esto dice serie de Taylor, serie binomial, la forma de los coeficientes y eso. Pero lo que me interesa a mí de esta parte es esto, mire, esto de límites importantes, esto. Porque aquí nosotros vamos a tener límites y muchos de los límites que vamos a tener tienen esta forma. Entonces, a partir de esta forma, nosotros vamos a concluir. Entonces, estos van a ser nuestras reglas. Entonces, esos límites importantes, ustedes tienen que tenerlos, ¿verdad? Presentes siempre. Cheque. ¿Estamos bien? sí, Lick. Entonces, vamos a comenzar a revisar la teoría y luego vemos el resumen. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la sección 10.1 que trata de sucesiones. Entonces, una sucesión es una lista de números, nada más, que tienen un orden. Entonces, el orden que tiene los números, tiene la lista de números, es este como primer término, segundo término, tercer término, enésimo término. Así. Por ejemplo, esta es una sucesión que el primer término es 2, miren, está acá. El segundo término es 4, el tercer término es 6, el cuarto término es 8, el quinto término es 10, el sexto término es 12 y el término enésimo es 2n. Entonces ahí tenemos lo que son los términos. El entero n que aparece en esta forma de an se le conoce como índice y es el que nos va dando el orden. No es que debe existir un orden o una relación de orden, mejor dicho, entre los términos, porque puede ser que el A1 sea mayor que el A2, luego el A2 menor que el A3, luego el A3 mayor que el A4 y así sucesivamente. No es que el primero tiene que ser mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero o lo contrario, el primero menor que el segundo menor que el tercero, no, ¿verdad? No necesariamente. Solo es, por eso arriba dice, un listado de números en un orden dado, el orden se refiere a la posición, o sea, primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente.
A nosotros nos interesa conocer algo de las sucesiones y es la convergencia. Entonces, eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de la convergencia. Aquí tenemos ejemplos, miren, de sucesiones. Por ejemplo, la a sub n raíz de n, la bn que es menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n, cn que es n menos 1 entre n, y de 1 que es menos 1 a la n más 1. Y aquí están los términos de las sucesiones, ¿verdad? Enlistados. Entonces, a veces las sucesiones nosotros las podemos nombrar así como aparece ahí. Así como lo pueden ver, que aparecen los términos. O sea, aparece el término enésimo. O las podemos enlistar, así como está acá. O podemos escribirla de esta forma, ¿no? Esta es la misma que está aquí al inicio. Esta. Y lo mismo que está aquí arriba. Tenemos varias formas de representarlo. Entonces, ¿qué significa esta cuestión de la convergencia? La convergencia es esto. La sucesión AN converge al número L si para todo número positivo epsilon existe un entero n tal que para toda n con n mayor que n mayúscula implica que a n menos L es menor que epsilon. Si no existe tal número L, decimos que a sub n diverge. Si a n converge a L, escribimos este límite, miren, límite cuando n tiende a infinito de a n igual a n o simplemente a sub n tiende a L y llamamos a L el límite de la sucesión. Geométricamente hablando, ¿qué sucede? Que a partir de cierto valor n, miren aquí me lo están dando, el valor de la sucesión a n comienza a aproximarse al valor L. Eso sucede geométricamente hablando. Ahora, quiero que vean el límite que les remarqué ahí. Límite cuando n va a infinito de a n igual a L. ¿Qué calculaban ustedes en cálculo 1 con un límite al infinito? Asíntotas. ¿Qué tipo de asíntotas? Horizontal. Horizontales. Horizontales, correcto. Entonces, la convergencia de una sucesión no es más que la asíntota horizontal de la n. Por eso vean que aquí están los términos, miren, de la sucesión, los puntitos que están en azul. Miren, voy a poner una flechita. Esos son los términos de la sucesión. Ahí van. Y llevan un comportamiento que se va acercando al valor L a partir de cierto n. Miren. Entonces, a medida el valor de n comienza a crecer, el término de la sucesión se va acercando al valor L. Si ese valor no existe, entonces nosotros sabemos que al cual se acerca, ¿verdad? Que debe ser el mismo. Si ese valor no existe, entonces nosotros sabemos que no hay convergencia, o sea que nuestra sucesión es divergente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si el límite queda infinito, diverge, ¿verdad? Si el límite queda infinito, correcto, porque no hay un valor al cual se acerque. Recuerde que si un límite en esencia le quedaba infinito, entonces el límite no existía. Lo que sucede o lo que significa ese infinito es que la función comienza a crecer sin límite o a decrecer sin límite
si es más infinito o es menos infinito. Entiendo, Lick. Ok. Bueno, entonces a eso nos referimos nosotros con la convergencia. Y ya más o menos sabemos la divergencia. También la convergencia la podemos encontrar gráficamente. Si nosotros no vemos ese comportamiento en el infinito a un solo valor, sino que podemos observar que hay dos valores a los cuales la sucesión se está acercando, como por ejemplo esta, miren. Si notan esta de aquí, la sucesión en el infinito está yendo hacia 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, entonces ahí no hay convergencia, o sea que esa diverge. Entonces para que lo tengamos pendiente. ¿Qué más tenemos por acá? Vaya, por ejemplo, aquí mencionan lo del límite del infinito, porque miren el valor, comienza a crecer sin límite o a decrecer sin límite. O sea, aquí me dicen la sucesión A sub n diverge a infinito si para todo número m existe un n tal que para todo n A sub n sea mayor que m. Si cumple la condición, escribimos esto. Límite cuando n va a infinito de a n igual a infinito o a menos infinito, ¿verdad? Y eso ya lo podemos determinar nosotros por los límites. Cálculo de límites de sucesiones. Estas fórmulas, porque en realidad son fórmulas, o teorema, en este caso este teorema, me va a servir cuando esté trabajando con sucesiones convergentes. ¿Por qué? Aquí me lo está diciendo. Me está diciendo, sean a n y bn sucesiones de números reales y sean a y b números reales. Las siguientes reglas se cumplen, sí, dice. La sucesión a n converge a mayúscula y la sucesión bn converge a b mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo suma o resta de sucesiones convergentes, esa también va a ser convergente a la suma o resta de los valores a los cuales converge. Si yo tengo un número multiplicando una sucesión convergente, esta converge al número multiplicando el valor al cual convergía la sucesión. Si yo tengo el producto de sucesiones convergentes, esa también converge. Esa es la otra propiedad que está aquí. Y la última es, si yo tengo división de sucesiones convergentes, entonces dicha sucesión también converge. Y converge a la división de los valores de convergencia de cada una de las sucesiones que aparecen ahí, ¿verdad? Tomando en cuenta que la sucesión del denominador no debe ser 0. Lick, ¿y ¿Sí? podría saber la convergencia de una sucesión sin desarrollar el límite? Sí. De manera indirecta nosotros lo podemos calcular con un teorema, que es lo que vamos a ver al final de la teoría. Es que hay dos caminos para saber la convergencia. Bueno, digamos tres, pero dos están relacionados. Uno es calculando el límite. Dos es dibujando la sucesión, siempre que sea posible. Esos dos están relacionados. Porque recuerden que el límite es como el explorador.
Usted lo manda a aventurarse y el límite le va diciendo cómo va la función. En el caso de la forma indirecta de comprobarlo, necesita demostrar dos cosas para poderlo hacer. Entonces eso lo vamos a aprender ya despuesito. Entonces esto para que tengan pendiente, ya saben, si suman o restan, o multiplican sucesiones, o dividen sucesiones convergentes, esas sucesiones nuevas van a ser convergentes. ¿Cuáles son los valores de convergencia? Aquí en el teorema me los dicen. Si es suma, suma de los valores al cual converge, cada una de ellas. Si es diferencia, la diferencia de los valores al cual converge. Si es producto, producto de los valores al cual converge. Y si es división, división de los valores al cual converge, con la única restricción que la sucesión del denominador no puede ser cero. Eso es lo único. Y en el caso de tener una sucesión multiplicada por un número real cualquiera, esa va a ser convergente a el valor de la sucesión por el número. Vamos a ver. Miren, este teorema es muy importante. Este es el teorema de estricción. Aquí le dicen teorema de la compresión. Cruz le dice el teorema del sándwich, porque en algunos libros así sale. A mí Sí, me es gusta cierto. más estricción, porque ese es el nombre que le da Thomas en cálculo 1. Entonces, ese teorema me dice lo siguiente. Ahí, por ejemplo, yo puedo calcular el valor de un límite, porque de ahí viene el teorema, solo que aplicado a sucesiones, si mi función está acotada. ¿Qué significa? Que esté acotada es esto de acá. Porque dice, sean AN, BN y CN sucesiones de números. Si AN acota inferiormente a BN y CN acota superiormente a BN, y esto se cumple para toda N mayor que algún índice N, entonces, recuerde, tengo acotada a BN. Entonces, esta, por ejemplo, esta tiende a L. Esta tiende a L. Si estas dos tienden a L, que son los extremos de BN, entonces en el infinito esta también es L. Eso me dice el teorema del sándwich o el teorema de estricción. Eso. Si los extremos van a L, el centro también va a L bajo la misma tendencia. Entonces, este me sirve cuando yo, por ejemplo, no puedo calcular de manera directa un límite, ¿verdad? Entonces, me tengo que apoyar en el cálculo. Este teorema es importante también porque en muchos casos nosotros tenemos estructuras así. Por ejemplo, ¿qué dice el teorema? Me dan una sucesión AN que converge a L. Aquí me lo están diciendo, miren. Aparte, me dan una función f que es continua en el valor al cual converge la sucesión. Entonces, esta última esta que aparece aquí, miren, esta que estoy marcando, es una nueva sucesión. Le podemos llamar Bn. Bn es igual a f evaluando
a n para todo n. ¿Qué significa? Que B1 es f evaluado en A1, que B2 es f evaluado en A2, que B3 es f evaluado en A3 y así sucesivamente. Entonces, si f es continua y la sucesión que está dentro de la función converge, entonces la nueva sucesión Bn converge a f evaluado en L. Entonces a veces nosotros tenemos expresiones de ese tipo. Y lo que hacemos es introducir prácticamente el límite aquí adentro. Entonces decimos, esto es f de L. Entonces eso solo pasa con funciones continuas y con sucesiones convergentes. ¿Tenía alguna pregunta, Ángel? Ángel Castillo. No, Lee, es que no sabía que había apretado y estaba rayando la pantalla. Ya. Disculpe. No, tranquilo, dele. Entonces, eso, ¿verdad? En esencia, para que nos demos una idea, miren, esta función que aparece aquí es la raíz cuadrada. Bueno, aquí sale. Esta es la función raíz cuadrada. La sucesión que está dentro es n más 1 entre n. Y esta es una sucesión convergente porque en el infinito converge a 1. Entonces, si usted le aplica la raíz cuadrada a eso, también la nueva sucesión va a ser convergente a la raíz de 1, en este caso. Tal vez no vemos como la gran cosa, ¿verdad? Pero sí funciona, ¿verdad? Parte de la función raíz cuadrada es continua. Aquí está el ejemplo con una función exponencial. 2 a la x es una función continua, 1 entre n es una sucesión convergente, converge a 0. Entonces, 2 a la 1 entre n en el infinito es 1. Ese va a ser el valor de convergencia de la sucesión. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una función, o mejor dicho, tenemos un límite que no podemos calcularlo analíticamente, o sea, no podemos hacer algún arreglo algebraico? Entonces, en cálculo 1 aprendimos nosotros que la mejor técnica para calcular era la regla del L'Hopital. Pero no sé si recuerdan cuál era la restricción para aplicar L'Hopital. La forma indeterminada 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Ajá, pero había algo más que eso. Y la función sea racional. Racional. No es cierto eso. Creo que era Que se aproxime a 0. el límite tiene que existir, el que quede después tiene que existir. No, no en el valor del límite, sino que para aplicarlo. Para aplicarlo debe pasar algo con la función. Eso es el inicio del teorema del L'Hopital. Tiene que aproximarse a 0 la variable. No. O sea, Que sea una división de funciones. división de funciones, pero funciones de qué tipo, para ser más preciso. Porque no toda división de funciones se le puede aplicar L'Hopital. ¿Recuerdan? ¿Qué hacían cuando ustedes aplican L'Hopital? Vamos a ver si aplicando L'Hopital, ¿qué es lo que hacen? Que tengan que ser diferenciables. Derivadas. Ahí está. Eso que dijo el último compañero. Derivadas o tienen que ser diferenciables. ¿Estamos? Entonces, si la función es diferenciable, nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital. De lo contrario, no podemos hacerlo. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. De lo contrario, la regla del L'Hopital a mí no me sirve para nada. Si eso no es posible, entonces ahí la regla del L'Hopital a mí no me sirve. Porque voy a caer en algo incorrecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar o por qué razón no podemos aplicar la regla del L'Hopital en el cálculo de estos límites al infinito? Porque son funciones discretas.
Y las funciones discretas no tienen derivadas. ¿A qué le llamamos funciones discretas? A estas funciones que están formadas por puntitos. Miren, esta es una función discreta. Nosotros sabemos que en estos puntos la función no es diferenciable. No hay derivada en estos puntos. Entonces, al no haber derivada, no podemos aplicar L'Hopital. Entonces, ¿cómo usamos la regla del L'Hopital? Aquí está. Con la regla del L'Hopital, yo voy a calcular este límite de una función f que es diferenciable, o sea, es una función de variable real, y con esta función de variable real voy a calcular este otro. ¿Qué dice el teorema? Suponga que f es una función definida para toda x mayor que n0 y que a su n es una sucesión tal que los términos de la sucesión están sobre la función. ¿Qué sucede? ¿Cómo vemos, cómo visualizamos eso? Imagínense que, vamos a ver, por aquí vi una curva. No, creo que está aquí abajo. No, vamos a usar esta que aparece por acá, de modo. Esta es una función, miren. Esta curva es una función. Digamos que esta es la función f. Estos puntitos que acabo de marcar son los términos de la sucesión. Entonces, los términos de la sucesión están sobre la función f. Si eso pasa, yo puedo aplicar la regla del L'Hopital. Una función f es una función de variable real. Entonces dice a n igual a f de n para todo n a partir de un n0. No me está diciendo que la sucesión debe estar a lo largo del dominio de la función, sino que a partir de un valor la función puede pegarse. Vaya, ¿a qué me refiero? Me llama la atención esta curva. Suponga que tiene esta curva, ¿verdad? De puntos en azul. Entonces piensen que la función va así. Miren, a partir de este valor de aquí, la función comienza, o mejor dicho, la sucesión y la función son una sola. Tal vez se me fue la línea a mí, ¿verdad? Pero supongan que esta línea abarca todos los puntos, pasa por todos los puntos a partir del punto específico que está aquí. A partir de este valor, digamos la sucesión o la función, mejor dicho, se pega a la función. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital. No es necesario que el comportamiento sea en todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede ser que estos primeros puntos no, pero luego la función venga así. Bueno, se me movió todo. Lo interesante era que me funcionara, pero no, se me corrió toda la línea. Entonces recuerde, ¿verdad? No necesariamente es que debe coincidir, sino que a partir de cierto valor miren, a partir de cierto valor la función se pega, o mejor dicho, la sucesión se pega a la función. Entonces ahí es donde nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, si nosotros logramos encontrar el límite cuando n va a infinito el límite cuando x va a infinito de la función f, y eso es L, entonces el límite cuando n va a infinito de a sub n también va a ser L. Eso me dice el teorema. Y con esta función f que es de variable real, yo sí puedo usar la regla del L'Hopital. Con la otra función no. Cheque. ¿Me captan la idea?
Pero ¿cómo vamos a saber cuál es esa función que le corresponde a cada sucesión? Ya cuando estemos en la parte práctica, la función sale solo con inspeccionar la forma de la sucesión. Y ahí, ya en la parte práctica nos vamos a dar cuenta. Algo que no lo comenté al inicio, esta parte es teórico-práctico, pero es más teórico que cualquier otro parcial de cálculo. Ustedes aquí necesitan tener la teoría clara para poder responder absolutamente todo, ¿verdad? Porque sin teoría ya tenemos un lío. Entonces sí, tengan mucho cuidado con la teoría. Aquí comprender eso, entonces ya en la parte práctica vamos a entender cómo funciona esa onda de las funciones. O sea, cómo tenemos nosotros o cómo obtenemos esa función f de x. Check. Vamos a ver qué otro detalle hay por acá. Aquí están los límites importantes. Son los que están aquí. Estos. ¿Por qué pido que sean estos y no los del libro? Porque estos 11 límites están modificados. Por ejemplo, en el libro sale este. Pero no sale así de modificado. Miren la forma que tiene aquí en el libro. En el libro aparece, por ejemplo, este. Aquí también sale. Con n factorial y sale la raíz enésima. Más general. Entonces, estos particularmente son los que me interesa que ustedes los tengan pendientes, ¿verdad? Yo estos límites los conozco y me los sé. Entonces, yo espero que ustedes en este inicio los tengan a la mano. Así puedan imprimirlos o los copian o los tienen cerca en su teléfono o en su computadora. Cuando estén recibiendo la clase, yo les pregunte, revisen límites importantes. Rápidamente ustedes aprendan a usar los límites importantes. Entonces, esos límites me van a permitir a mí calcular rápidamente los límites que me están solicitando. Definiciones recursivas. ¿Qué significa eso de ser recursivo? Entonces, significa que yo necesito un valor inicial para poder calcular un valor siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el término 4, yo ocupo conocer el 3. Para el 3, el 2. Para el 2, el inicial. Y no solamente puede haber un inicial, o sea, pueden haber 3 iniciales. Y yo para conocer el número 4, ocupo conocer los 3 anteriores. Para el 5, los 3 anteriores. Para el 6, los 3 anteriores y así sucesivamente. Entonces, a expresiones que tienden a llamar los términos anteriores, le llamamos recursivos o le llamamos fórmulas recursivas. Luego vamos a calcular fórmulas recursivas y vamos a tratar de encontrar el término enésimo. Entonces, ahí les voy a explicar un par de cositas más, ¿verdad? De las definiciones recursivas. ¿Qué significa esto de una sucesión acotada? Acotada, nosotros pues hablamos de dos tipos de acotaciones. Tenemos una sucesión acotada superiormente, una sucesión acotada inferiormente. Cuando está acotada superiormente es porque hay un número m mayúscula tal que todo término de la sucesión sea menor o igual que ese valor m. Ese valor m recibe el nombre de cota superior. Y el menor de todas las cotas superiores se llama la mínima cota superior. Ese es un número que nosotros necesitamos en análisis. La mínima cota superior. Lo mismo pasa con una cota inferior. Cuando nosotros tenemos una cota inferior, es porque tenemos un número m minúscula tal que para todo n los términos de la sucesión sean mayores que este valor m.
Entonces, a ese valor M minúscula, nosotros le llamamos cota inferior. Y el valor más grande de las cotas inferiores le dicen la máxima cota inferior. Entonces, hay una sucesión que está acotada por arriba y sucesiones que está acotada por abajo. ¿Cómo vemos eso gráficamente? Creo que sale un dibujito por acá. Miren, esta es la cota inferior. Esta es la cota superior. Entonces ahí hablamos de una sucesión acotada inferiormente y una sucesión acotada superiormente. Entonces, ¿cuándo la sucesión es acotada? Si la sucesión AN está acotada por arriba y por abajo, entonces A sub n está acotada. Si no está acotada, decimos que es una sucesión no acotada. Nada más. Recuerden, tenemos una sucesión acotada superiormente, una sucesión acotada inferiormente, y decimos acotada cuando está acotada por ambos extremos, tanto superior como inferior. Luego hablamos aquí en el libro de sucesiones monótonas. El hecho de ser monótona significa que o es creciente o es decreciente. Una de las dos y la sucesión es monótona. ¿Qué significa ser creciente? Esto. Creciente es lo mismo que no decreciente. Y decreciente, en el libro, es lo mismo de no creciente. Extraño, pero cierto. Eso significa. Recuerde, creciente es no decreciente. Y decreciente es no creciente. Particularmente me gusta más decirle decreciente y creciente. Y ya. Sin tanta cosa. Entonces, si la sucesión es monótona, o mejor dicho, la sucesión es monótona si es decreciente o creciente. Y este es el último teorema. Este teorema me dice a mí que si una sucesión es monótona y acotada, converge. Miren, aquí vemos el gráfico. Está acotada superior e inferiormente y es monótona. Puede hacer que el comportamiento sea aquí. Puede hacer que el comportamiento sea aquí. Que el comportamiento sea aquí. Que el comportamiento sea aquí. Miren, pero ahí la línea la hice mal, ¿verdad? Ahí debí trazar la línea. O que el comportamiento sea acá. Y se pegue. Pero debe tener un comportamiento de ambas formas. Debe ser acotada y debe ser monótona. Si es acotada y monótona, entonces la sucesión converge. Esta es una manera indirecta de la convergencia. Que es lo que me preguntaban al inicio. Esta es la tercera forma, digamos. Gráfico límite o probar que la sucesión es monótona y acotada. En teoría, eso es todo. Entonces, ¿qué van a hacer para mañana? Van a leer el resumen. En el resumen, ustedes van a encontrar el condensado de toda la teoría. La acabamos de revisar hoy. Pero de esta teoría, a mí me importa, de este resumen, mejor dicho, a mí me importa esto último. Entonces, mañana yo les explico qué es esta onda de las sucesiones aritméticas, geométricas, qué significan estas. Estas son reglas. Estas reglas son las que me interesan a mí.
Estas reglas nosotros las vamos a tener que memorizar porque nos van a permitir calcular algunas cosas y vamos a tomar experiencia con la parte de sucesiones porque la vamos a necesitar para ecuaciones diferenciales. Entonces yo mañana les explico estas reglas, qué significa, cómo se usan y vamos a meternos en la parte de ejercicios. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, se leen este resumen y vuelven a leer la sección 10.1. Cheque. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Seguimos pendientes con el foro. Yo les aviso. ¿El foro sería siempre de la primera o ya de la segunda unidad? No, de la primera parte, de la primera unidad. Vamos a hacer 4 foros. Aunque vayamos así desfasaditos, pero vamos a hacerlos. Un foro de cosas del primer parcial, un foro del segundo parcial, uno del tercero y uno del cuarto parcial. Cheque. Cheque. Bueno, entonces seguimos mañana. Nos vemos, Lick. Cheque, cuídense, hasta mañana. Gracias, Sería- Lick. Igual. Igual. Ah, bueno, a Cristian creo que ya le respondí porque no me fijé en el chat que había un mensaje.